Hola familia, gracia y paz a todos. Este es un nuevo video de Sana Doctrina y en esta oportunidad vamos a empezar a hacer una serie de estudios sobre el Evangelio según Dios. El Evangelio según Dios, no según los hombres, no según la religión, ¿sí? Sino según Dios, según la palabra de Dios, que es lo que está escrito y establecido en su palabra. El Evangelio según Dios, el Evangelio de Dios, la Besorá de Elohim en hebreo, sí, Besorá es Evangelio para los que quieren estudiar hebreo, y Elohim es el referente al Dios, ¿no? A Dios. También es una palabra hebrea. La inquietud que surge a partir para hacer este mensaje es porque yo noté en las Escrituras que el ser humano divide lo que Dios está uniendo, ¿sí? Esto le suena a matrimonio, ¿no? Y que el ser humano, que no separe el hombre lo que Dios ha unido, y nosotros siempre lo asociamos con el matrimonio. Sin embargo, yo a esto lo veo tan patente en la Biblia, en su palabra está dividida. Hermano, hermana, sepan que el ser humano, a través de la religión, está dividiendo la palabra de Dios. De entrada nomás porque tenemos una hojita en blanco a mitad de la Biblia que separa Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Eso perjudica a la hora de comprender el verdadero mensaje, el Evangelio según Dios. Porque nosotros decimos que en la antigüedad, o sea, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba una cosa y en el Nuevo Testamento Dios habla otra, ¿sí? Antes era la ley, ahora es la gracia, ¿sí? No digo que eso no esté escrito en la Biblia. Lo que yo les digo es que tanto la gracia está en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, y la ley está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, si yo separo y digo que la ley era de antes y que ahora es la gracia, estoy dividiendo el mensaje. Pero déjeme mostrarle lo que yo le estoy diciendo, déjeme mostrárselo con las Escrituras, ¿sí? En primer lugar, este mensaje es introductorio. Lo que vamos a ver ahora, hoy, es introductorio. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a apelar a que usted tiene algunos conocimientos previos, algunas cosas que usted ya sabe, que obviamente esto está dirigido para cristianos, ¿sí? Para gente que quiere seguir a Cristo y que tiene ganas de descubrir cosas nuevas, ¿sí? Referente a los tesoros que Dios tiene para nosotros, y obviamente eso nos va a llevar a que descartemos cosas que no son de Dios. O sea, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió esa doctrina? Entonces, pesémosla a ver si es de Dios o no. Así que bueno, comencemos. Cuando usted escucha esto, ¿no? Esta frase, seréis sacerdotes, gente santa, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena? Si somos sensatos, somos sinceros, la mayoría va a citar a Pedro, ¿no? Palabras de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero para un judío, eso le suena a Éxodo 19:6. Pareciera como que nosotros, a partir de Cristo, somos pueblo de sacerdotes, nación santa, ¿sí? Amén, amén, yo digo que amén. Pero ¿qué pasó? Quiere decir, yo no puedo pensar de que antes no era así. No puedo pensar de que antes no era así porque la misma palabra de Dios dice esto. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sabe que el sacerdocio y la nación santa en la antigüedad tenía que ver con guardar la ley de Dios, ¿sí? El sacerdocio y la nación santa, según Pedro, tenía que ver ¿con qué? ¿Con qué? Con la fe en Cristo. Amén. Con la fe en Cristo. Amén. Pero vamos a ver lo que es fe, porque en esta serie de mensajes vamos a empezar a redefinir los conceptos que nosotros teníamos, que le aseguro estaban errados. Por ejemplo,
Gracia es una palabra que siempre nos enseñaron que significa regalo inmerecido, ¿sí? Regalo inmerecido. Sin embargo, en los diccionarios, tanto en hebreo como en el griego, dicen otra cosa. Esto lo dejo así nomás en el tintero, se lo dejo así como una pequeña espina. Pero continuemos un poco más. Somos hijos de Dios, ¿no? Amén. Hijos de Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo nosotros recibimos la adopción. Esto es algo que a usted le suena porque es Gálatas 4, bueno, uno de los versículos, ¿no? Gálatas 4, 6, que dice, por cuanto sois hijos, ¿sí? Hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Qué buena palabra. En el video anterior, que terminábamos la doctrina católica, vimos que un sacerdote enseñaba que antes de Cristo nosotros no éramos hijos. A partir de Cristo somos hijos, ¿sí? Dice, antes de Cristo nadie se podía llamar hijo de Dios porque solo Cristo era el Hijo de Dios, ¿sí? Por eso yo le digo, esa es una teología, una doctrina, que si yo encuentro un versículo en la Biblia donde dice que los seres humanos eran hijos de Dios, la derriba por completo. Y no hay un solo versículo, hay varios. Lo que pasa es que yo quiero dar solamente ejemplos para que entremos en este tema, ¿sí? Y el versículo es Éxodo 19:6. Perdón. Era Éxodo 14:1. Acá hay un error. Hay un error que yo lo voy a corregir. Dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de vuestros muertos. Esto está hablando en la ley de Dios, ¿no? Está hablando ya en la ley. Bueno, ¿qué estamos haciendo con estos versículos? Estamos viendo, les estoy mostrando, que puntualmente cosas que se creían que eran puras del Nuevo Testamento, lo vemos que antes era también así. Ahora, si la Biblia dice que nosotros éramos hijos, o que el pueblo de Dios era hijo, ¿qué pasó después? Así que, hermanos, sepamos que no podemos dividir lo que Dios está uniendo. Dios no separó a su palabra, no la separó en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sí, esas son separaciones y divisiones que puso el hombre, ¿sí? Y la teología divide y establece sistemas, dispensaciones y cosas humanas, dispensaciones humanas, de malas interpretaciones de la profecía de Dios, ¿sí? Entonces, así como el ser humano divide Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, también en la mente, en nuestra cabeza, dividimos por un lado Moisés y por el otro lado Jesucristo, ¿sí? Dos cosas opuestas aparentemente, porque siempre nos enseñaron que eran opuestos. No sé si a usted no le enseñaron, pero a mí me enseñaban opuestos, que Cristo vino a cambiar todas las cosas, ¿sí? Siendo que Cristo no vino a cambiar nada, sino que vino a recuperar todo lo que se había perdido. Vino a recuperar lo que se había perdido. Y dentro de lo que era recuperar lo que se había perdido hay varias cosas. Una de las cosas era la posición de hijos, ¿sí? El sacerdocio, ¿sí? Otro versículo, luz, la luz para las naciones. La luz para las naciones. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo a partir de su evangelio. ¿O será que antes también estaba esto en las escrituras? ¿Sí? Entonces, recuperar lo que se había perdido. Veamos una profecía de Moisés, ¿sí? ¿Sabe que Moisés era profeta? Amén. Escuchemos una profecía, veamos una profecía de Moisés. ¿Acerca de quién? ¿Sí?
en Deuteronomio 18:15 dice: un profeta de medio de ti, habla a Israel, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. Un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Moisés estaba diciendo que así como él era el referente que tenían el pueblo, intermediario, mediador entre Dios y los hombres y el pueblo, Dios va a levantar uno así, dice, ¿sí? En Hebreos 3 dice que ese profeta era Cristo, ¿sí? Dice: por cuanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra profesión, Jesucristo, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, ¿sí? Entonces, ese profeta, como yo, que decía Moisés, según Hebreos, es el mismo Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo. Obviamente acá dice que Cristo era mayor que Moisés, pero se refiere a ese. Vamos a ver entonces si es así o no. Si es así o no. Un profeta en medio de ti, como yo, te levantará el Señor, ¿sí? La Biblia enseña que ese profeta era Cristo, ¿sí? También lo enseña Pedro en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que ese al que envió Dios era Jesucristo. Y en el versículo Hechos 3:22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, entre vuestros hermanos, como a mí, dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Qué buena que está la versión griega comparando con el hebreo, ¿no? Pero esto que está en rojo es textual lo que está ahí arriba. Ven que hay un poquito de variante, ¿no? Bueno, pero ese profeta, según Pedro, según los apóstoles, ¿sí? Según el escritor de los Hebreos, era Jesucristo, ¿sí? ¿Qué más dijo Moisés acerca de ese profeta? ¿Sí? Entonces, en Deuteronomio 3 está la clave y está la prueba. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, ¿sí? Oh soñador de sueños, y te anunciare señal. Fíjese, yo acá estoy marcando la palabra señal por algo, o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle. No darás oído a su palabra tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Fíjese que el filtro que puso Moisés para detectar el profeta verdadero, que él dijo que era como él, tenía que ser como él, era guardar los mandamientos, ¿sí? No importa las señales o prodigios que haga tal profeta, sino que guarde los mandamientos y así enseñe, porque Moisés enseñaba los mandamientos, ¿sí? Entonces, Jesucristo cumplía con esas cualidades. Y yo les dije, preste atención a la palabra señal, ¿no? Porque justamente los fariseos querían probar con Deuteronomio 13 a Cristo, ¿sí? Mateo 12:38 dice: entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada sino la señal de el profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches estará, ¿sí? Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Entonces acá
Fíjense que estos hablaban de señal, porque Deuteronomio 13 dice que si el profeta hacía señal, no le presté atención. Pero la cualidad del profeta no era específicamente la señal. Profeta genuino y verdadero era porque iba a guardar los mandamientos, ¿sí? A enseñar los mandamientos. ¿Sí? Eso decía en Deuteronomio 13. Ahora fíjense qué dice Jesucristo. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dices, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Entonces tenemos que entender algo acá, ¿eh? Una cosa es las señales, porque las señales estaba vinculado directamente a un milagro. Lo que usted y yo le decimos milagros, para los judíos eran señales, ¿sí? Señales. Por eso cuando habla de María, el profeta dice, esta señal les da, ¿no? Que la Virgen dará a luz, la joven dará a luz. ¿Cuál es la señal? De que la joven va a dar a luz sin conocer varón. ¿Sí? Eso es una señal. Bueno, sigamos acá. Dice, pero si, 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si hago, acá porque le dijeron, ¿te decís que sos hijo de Dios? Bueno, pero hago las obras de Dios. ¿Cuáles eran las obras de Dios? Mas si las hago, aunque no creas en mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras que Dios hizo, que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿sí? Eso es lo que dice Efesios. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella, para que anduviésemos en ella. Buenas obras no es lo que a vos se te ocurre que es bueno, o lo que a mí se me ocurre que es bueno, sino que buenas obras es lo que a Dios se le ocurre que es bueno. ¿Y qué es lo que a Dios se le ocurre que es bueno? ¿Qué es su perfecta voluntad? ¿Sí? Eso es lo que se conoce como la ley de Dios, mal traducida porque en realidad son enseñanzas de Dios, instrucciones, doctrina de Dios. ¿Sí? Si usted traduce la palabra Torah, que es el hebreo para la ley, en realidad Torah es instrucciones, enseñanzas, doctrina. ¿Sí? Sigamos un poquito más. Entonces Jesucristo repite esto, ¿no? Ahora en Juan dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Deuteronomio 13 dice que iba a enseñar la ley de Dios. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. O sea que el que cree en Cristo también va a guardar los mandamientos, también va a hacer la obra que Dios preparó de antemano. Y dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Porque Cristo tiene poco tiempo, entonces fíjense, se da cuenta que se está refiriendo a guardar la ley de Dios, porque si esto fuese milagro, hacer las obras de Cristo, y si usted piensa que las obras se referían a milagros, ¿sí? Yo no caminé sobre el agua todavía, ¿sí? No sé usted, ¿sí? Yo no resucité ningún muerto, y si usted resucitó algún muerto, caminó sobre el agua, y igualmente todas esas cosas son cosas que Cristo ya hizo, pero dice obras mayores que esta, ¿sí? Y evidentemente esto no se está refiriendo a milagros, sino a las obras que Dios preparó de antemano, que es guardar sus mandamientos, ¿sí? Guardar y enseñar a muchos, ¿sí? Usted tiene que guardar los mandamientos y enseñar a muchos, ¿sí? Por eso dice Cristo, Él hará mayores que yo, porque yo voy al Padre. O sea, no tiene tanto tiempo para enseñar a muchos, ¿sí? No eran muchos los que seguían a Jesucristo. Por eso es que en algún momento Jesús se refiere a sus discípulos como manada pequeña. Manada pequeña eran poquitos, ¿sí?
Entonces, palabras mismas de Jesucristo, Mateo 5 dice, no penséis, 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿hasta cuándo? Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando escuchan la frase hasta que todo se haya cumplido, el cristianismo, yo lo digo porque a mí me lo enseñaron así, yo lo asociaba así, todo se ha cumplido. Y se acuerdan de la cruz cuando dijo consumado es, todo se ha cumplido. Sin embargo, Jesucristo estaba hablando de las profecías mesiánicas, ¿sí? Las profecías mesiánicas correspondientes al Mesías. Pero ¿sabe que hay un montón de profecías que todavía no se cumplieron en la Escritura? Sí, muchas cosas, inclusive las mismas del Cristo cuando hablaba del fin, ¿sí? Un montón de cosas que no se cumplieron. Y Jesucristo continúa diciendo esto, ¿eh? Esto está a continuación, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿cuáles? Está hablando de la ley. De manera que ¿qué? Que la ley sigue, ¿no? Sigue vigente, que ha venido a cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Dónde va a ser grande? En el reino de los cielos. ¿Cuál es la tarea de los discípulos? Enseñar, hacer, practicar los mandamientos y enseñar. ¿Sí? Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo que vuestra justicia no fuese mayor? ¿Qué? ¿Los escribas y los fariseos acaso no guardaban la ley? Esto es lo que usted tiene que aprender para entender que por qué Jesucristo contendía tanto con los escribas y los fariseos, ¿sí? La justicia se refiere a la ley, pero la justicia de los escribas y los fariseos eran otra ley que tenían ellos. Si usted pregunta a un judío cuántas ley hay, cuántas Torá hay, ellos te van a decir 2. La Torá escrita, que es la de Moisés, y la Torá oral, que es la de los fariseos, la de los rabinos. La Torá oral ahora también está escrita y se llama Talmud, eso, ¿sí? Pero el Talmud se opone, porque son tradiciones rabínicas, se opone a los mandamientos de Dios. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? Esto está en la Biblia, esto está escrito ya. Veámoslo. Juan 7, del 16 al 19. Jesucristo versus fariseos. Primer ring. ¡Ting! Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Acuérdense, doctrina es la ley de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo os hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Injusticia, la palabra es falto de justicia, ¿no? Falto de la ley de Dios. ¿No os dio Moisés la ley? Escuchen, miren, Cristo está diciendo, ¿no les dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Acaso no cumplen la ley ustedes? Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué está recalcando esto, echando en cara esto Cristo? Porque Él está guardando la ley y dice, pero escuchen, ¿no están guardando ustedes también la ley? ¿Se dan cuenta, no? Si no les convence este versículo, sigamos leyendo un poco más. Marcos 7, acá hay 2 de Marcos 7, fíjense. Invalidando la palabra de Dios, invalidando la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se le dice el Salmo 119 a la ley de Dios? Le dice la palabra. Con vuestras tradiciones que habéis transmitido.
y muchas otras cosas hacéis semejantes. En el verso 7-9 está más clarito. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Usted fíjese en el contexto, los fariseos quebrantaban la ley de Dios por causa de las tradiciones. ¿Qué tradiciones? Las tradiciones rabínicas, ¿sí? Sigamos. Marcos 1:44, Dios sana a una persona que estaba con lepra y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Escuche, Dios, acá Jesucristo lo está mandando a guardar la ley, lo que dijo Moisés, anda a hacerlo, ¿sí? Fíjense qué buena evidencia, ¿eh? Pero sigamos buscando un poco más. Se acercó un joven y le preguntó, maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? ¿Sí? Porque me decís, bueno, hay solo uno, es Dios. Pero si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda la ley. Y le dijo el joven, ¿cuáles? ¿Saben qué? Yo digo, ¿cómo esto está vedado cuando uno... ¿por qué le dijo cuáles el joven? ¿Por qué le dijo cuáles? Justamente porque existían dos Torah en esa época. La Torah escrita, que era la de Moisés, y la Torah oral, que era la de los escribas. ¿Cuáles mandamientos tengo que guardar? Porque obviamente en algunos casos se oponían, ¿sí? Entre ellos. ¿Cuáles tengo que guardar? Jesús les dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso está en la ley de Dios, ¿sí? En la ley de Moisés. Amarás a tu prójimo como a ti mismo no está dentro de los 10, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo está Levíticos 18-19, ¿sí? Busque ahí está tal cual. Y es un mandamiento que abarca a la mitad de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con ese mandamiento abarca la mitad de la Torah, ¿sí? Sigamos. Mateo 15, hay un episodio también entre Jesucristo y los escribas, y dice, entonces se acercaron a Jesucristo ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, ¿sí? Diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Eso no está en la ley de Dios, eso está en la tradición de los ancianos. Si no, busque el lavatorio de manos en la ley de Dios, va a ver que no está, ¿sí? Respondiendo, él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Fíjese cómo le hizo la contrapregunta, ¿no? O sea, mis discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pero ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios. ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿Sí? Porque Dios mandó decir, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no han de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, ¿sí? Mandamientos de hombres. Mateo 7:21 dice, escuchen, mandamientos de hombres está en todos lados. En todos lados. Y ahora estamos entre los seguidores de Jesucristo. Porque Señor, Señor, a Jesucristo no le dicen los budistas, ni los ateos, ni los judíos siquiera.
Señor, Señor, le dicen los cristianos. Entonces Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Uno me dijo, bueno, pero yo voy, me encierro en mi cuarto y empiezo a orar a Dios, a Espíritu Santo, y le digo, Señor, haz en mí tu voluntad. O sea, lo manda a Dios que haga su voluntad. Dios hace en mí tu voluntad. Y el que tiene que hacer la voluntad de Dios no es Dios, porque Dios hace su voluntad, sino nosotros. ¿Sí? ¿Qué es la voluntad de Dios? Salmo 48. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es la voluntad de Dios? La ley de Dios, porque Dios expresó lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada en la ley. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Fíjense que cómo estás hablando de doctrina y voluntad, ¿no? Y si yo hablo por mi propia cuenta, eso lo dijo el mismo Jesucristo. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Yo no sé cómo estás recibiendo estas palabras. Yo no sé cómo estás recibiendo estas palabras porque, te digo sinceramente, cuando la palabra de Dios viene pura, en estado puro, se te mueve el piso. Se te mueve el piso. Amén. Sí, guardan la perfecta ley de Dios. Primera de Pedro 4:2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Fíjense que acá Pedro contrapone, por un lado, las pasiones humanas, ¿sí?, la de la carne, y por otro lado, la voluntad de Dios. Sabe que Pedro, usted por ahí está esperando que yo le ponga alguna palabra de Pablo, pero esto que dijo Pedro es lo mismo que dice Pablo. ¿Sí? ¿Dónde? Acá. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Son opuestos los designios de la carne y la voluntad de Dios. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesucristo, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Casi siempre había un evangélico que estaba en la esquina, ¿no?, con el megáfono, y le decía a todas las personas, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Está bien, está bueno, yo sé que eso está fundamentado en Juan 3:16, ¿no?, que Dios ama al mundo. Pero acá hay una clave de un amor más profundo, mire, un amor más profundo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama será amado por mi Padre, el que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre. Ahí sí puedo decir Dios te ama. Juan 15:10. Si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, no son gravosos. ¿Sí? Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con este versículo terminamos este video de hoy. No está todo dicho, porque necesitamos muchísima palabra para comprender de que Dios no separó Antiguo Testamento de Nuevo Testamento, ¿sí? Y que el ser humano ha tomado
versículos agarrados de los pelos para tratar de justificar sus doctrinas. Así que le invito a ver el próximo video donde vamos a estar hablando de estos temas, ¿sí? Gracia y paz permanezca con ustedes. Shalom.